Bueno, entonces, básicamente nuestra investigación es sobre el impacto ambiental de la comida rápida en tiempos de COVID-19. Eh, bueno, pues esto Somos, surgió que Valeria y yo no nos gusta para nada el desperdicio y la verdad era algo que queríamos profundizar y justamente nos cuestionamos sobre todos los desechos, los empaques que genera la comida rápida. Y pues que ahorita, bueno, no ahorita, ¿verdad? Porque la pandemia ya empezó hace un rato, pero justo con la pandemia, este, aumentó, muchísimos, mandé. aumentó el consumo Ah, de esta sí, comida rápida. todo esto pues aumentó y justamente, eh, aunque evidentemente entendíamos que eran por medidas sanitarias y que muchas veces daba muchísima eh, confianza al consumidor, pues estaba teniendo un impacto ambiental muy grave. Entonces, bueno, definimos a la industria de la comida rápida como las cadenas de restaurantes, fondas, autoservicios, franquicias, tiendas de conveniencia y vendedores ambulantes. Los datos más cercanos que tuvimos fueron los del 2020, en los que existían más de 673,000 unidades económicas, de las que el 57% son informales, ¿no? Este dato es muy relevante, sobre todo porque, bueno, nos dimos cuenta que a pesar de que Más hablamos del afectó. desperdicio, también nos dimos cuenta que a los negocios informales, pues la pandemia fue a los que más afectó. Y bueno, por último, para terminar con la introducción, es que según datos del gobierno de la Ciudad de México, en la Ciudad de México se generan 13,000 toneladas de desechos en un día normal, ¿no? Esto obviamente pues es un dato bastante impactante. Y bueno, como dijo Majo, obviamente este problema aumentó de acuerdo a la pandemia. Eh, l- l- eh, pues, o sea, no solo tuvo problemas como en el cierre de restaurantes, que exacto, eh, afectó más a los informales y también creció todo esta industria de pedir comida por diferentes plataformas. Además de que también es importante mencionar que el gobierno no dio ningún apoyo a todos los establecimientos que cerraron y tampoco dio ningún apoyo pues a que este problema no aumentara. También estuvimos investigando y justo el 81% de los restaurantes son los que siguen operando, el 15% cerraron completamente sus puertas y 4% cerraron temporalmente eh, o cambiaron de dueño, y de este 15% que cerraron completamente, el 10% fue de establecimientos informales. Gracias. Bueno, lo siguiente es que la pandemia no solamente detonó el uso de desechables, sino que también trajo consigo el auge de las plataformas de fintech para pedir comida rápida a domicilio, ¿no? Sale todo esto de Rappi, Uber Eats, Sin Delantal, y bueno, todos los medios electrónicos por los que podemos pedir comida sin obviamente correr ningún peligro o que nos llegara a nuestra casa. Entonces, bueno, todo este uso de aplicaciones aumentó el 80% desde el inicio de la contingencia y evidentemente pues con esto trajo el aumento de la preferencia por la producción de desechos, ¿no? Eh, el año pasado, bueno, no ya el año, sino el año pasado todavía, pues la Ciudad de México prohibió el uso de bolsas de plástico, todos los de bolsas de plástico, y a principios de este año prohibió pues los popotes, contenedores, tapas, cubiertos, los palitos agitadores y demás, ¿no? Eh, vale la pena mencionar que para muchos de estas medidas no son tan relevantes, pues eh, se cree que no ayudan en nada. Sin embargo, yo creo que son pequeños cambios que podemos hacer y que nos pueden ir cambiando la mentalidad como consumidores, porque, bueno, ya veremos en la conclusión que este problema, más allá más allá de un problema de las empresas o de la cadenas restauranteras, también es una cuestión de la cultura del consumidor, ¿no? Y entonces creo que entre más podamos educar al consumidor, pues podemos
ayudar a este problema. Entonces, bueno. Y, por ejemplo, solo en el caso de Alsea, se dieron cuenta que de 2019 a 2020 el segmento de comida rápido aumentó en 24% y tuvieron también un crecimiento de Domino's Pizzas, Starbucks y P.F. Chang's de más o menos 150 y 170 respectivamente por este crecimiento. También investigamos un poco sobre el pedido de comida rápida en América Latina y después de Brasil somos los siguientes que más comida rápida consumen. Después es Brasil, México, luego Argentina, después Colombia y después Chile. Bueno, aquí está más o menos las gráficas de lo que Valeria les estaba comentando. Estas son las gráficas que tenemos de Alsea y pueden ver más o menos con base en los resultados trimestrales cómo aumentó el segmento de la comida rápida, ¿no? Utilizamos Alsea pues porque es uno de los como marcadores para la industria de la comida rápida, al menos en México. Bueno, ya hablamos sobre el uso de las plataformas. Y bueno, por último tenemos, no por último, todavía tenemos el consumo de la comida rápida, que son datos de Canirac. Y como habíamos dicho al principio, no solamente hablamos de las cadenas de comida rápida como las grandes cadenas, sino hablamos también de las fondas y de algunos restaurantes pequeños e informales, ¿no? Bueno, después, sobre las primero va el impacto negativo. El impacto negativo de los empaques desechables, tomamos en cuenta que una sola persona puede consumir hasta 70,000 unidades de plástico en un solo año y solamente en alimentos y bebidas, que es un dato que nos pareció pues muy interesante porque cómo podemos llegar a disminuir eso, que por eso tenemos también el apartado de alternativas al plástico, porque al final estos 70,000 unidades de plástico muchas veces no es culpa directamente del consumidor, sino, por ejemplo, en la pandemia que era necesario pedir, bueno, no necesario, pero que era la alternativa que tenían para salir a un restaurante, era pedir comida, entonces aumentaron, como aumentó esta industria, aumentó este desperdicio y ahí es cuando no es culpa directamente del consumidor, ya que es la única alternativa que tiene. Y pues también mencionar que pues todo este plástico no solo afecta a todos los humanos, sino que también ha llevado a contaminaciones y a pues a consecuencias más relevantes. Aquí, bueno, como que decimos arriba, que 4 animales sufren por la contaminación. Cada 4 animales sufren por este tipo de contaminación y de esto se deriva el 78% al plástico que producen que producen como de un solo uso. Bueno, ya que hablamos como justo de la gravedad de los empaques desechables, pues queremos mostrarles algunas alternativas al plástico de las cuales nosotros buscamos y encontramos que existía como un startup que se llama Boomerang, que es como un producto o servicio que lo que hace es que con los contenedores reutilizables de acero inoxidable, estos contenedores se los lleva al consumidor y después de un tiempo de 24 horas los recoge, lo lava, lo desinfecta y lo regresa al establecimiento de comida. Entonces, independientemente si son una opción factible o no, o a lo mejor no sea la mejor, nuestro propósito es dar a conocer que existen alternativas y que podemos de cierta manera ayudar, ¿no? La otra es que también hay restaurantes que están implementando una política de cero residuos que funciona con un menú fijo y te entregan a domicilio sin empaque. Entonces así, bueno, producen la composta en la casa y se crea como un ambiente bastante sustentable, ¿no? También otro dato que quitamos de la investigación, pero Te estás cortando, Val. para nosotras fue
que... voy. ¿Escuchan mejor? Ya. ¿Ahí me escuchan? Sí. Que otro dato que quitamos de la investigación, porque lo pusimos de una manera incorrecta, pero que hay restaurantes que sí ofrecen diferentes alternativas para poder entregar sus servicios en algo que no es plástico, pero tienen un costo extra. Y como estábamos hablando de que este es un problema que afecta a todas las clases sociales, pues no todos tienen como esta oportunidad de pagar extra. Creo que se fue Val. Pero bueno, sobre lo que comentaba Val era que como justo respecto a las clases sociales, que obviamente no podíamos nosotros decir de, bueno, que tenga un costo extra los envases de plástico y entonces a las personas les va a dar como una plusvalía o algo por el estilo, sino que evidentemente era algo que podría hacer que a lo mejor funcionara en algunos sectores, cobrar extra por un contenedor biodegradable o dar un descuento porque trajeran sus propios contenedores. Sin embargo, esto era una solución más compleja de lo que pareciera a simple vista, ¿no? Pues ya que sí tendría que ser evidente un estudio demográfico y cosas por el estilo para saber dónde puedes hacer esto y dónde no. Y sobre todo, pues, qué población ya está como más, conoce más sobre estos temas ambientales y en realidad le importan, ¿no? O le dan un plus. Sí, a lo que me refiero es que como hablamos de todo tipo de comida rápida, incluyendo a fondas o incluyendo a todos los empleos, bueno, los establecimientos informales, no todos tienen la oportunidad de ofrecer un servicio o una alternativa sin plástico cuando después de la pandemia apenas sí está sobreviviendo su negocio. Y bueno, en conclusión, lo que nosotros observamos con esta investigación fue que la resiliencia económica de la industria de alimentos pues se convirtió en el enemigo principal del medio ambiente, ¿no? De acuerdo con nuestra investigación, pues también observamos el fortalecimiento de las plataformas de entregas a domicilio y que, bueno, esta tendencia considera la industria restaurantera que llegó para quedarse, ¿no? No es, entonces, si bien estas plataformas de entrega a domicilio están aumentando el uso de paques desechables, entonces tendríamos que empezar a lo mejor estas podría ser el primer conducto para brindar alguna solución y poder ayudar a disminuir los desechos, ¿no? También creemos que es importante hacer conciencia de todos estos datos, por ejemplo, lo de que cada persona puede llegar a consumir hasta 70,000 plásticos al año para que pues el gobierno también tome diferentes alternativas para poder evitar esto y no solo sea algo que haga la industria como tal, sino que sea algo más global. Y bueno, pues al final este problema requiere acciones a nivel local y global y pues repensar la forma en la que producimos y consumimos alimentos, ¿no? Ya comentábamos al principio que es un problema, ya no consideramos tanto que de información, sino creo que más como de reeducación, ¿no? Creo que es complicado cambiar algunas tendencias de consumo que tenemos y no es que no tengamos la información disponible, sino que es complicado crear nuevos hábitos y bueno, y al final eso, si nos esforzamos lo suficiente, ¿no? Eso ayudará a lo mejor a reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos. Entonces, esto fue todo y esperamos que les haya gustado. Muchísimas gracias, la verdad que qué padre tema y más en esta época en la que estamos viviendo, cuando, bueno, al menos nosotros en Verde ITAM creo que nos daba remordimiento antes de la pandemia y después creo que más porque pues aumentó, como dicen, la cantidad de plástico que utilizaban y pues ya solo no es ese plástico, sino todo el que se está usando para combatir el COVID. Y pues sí, me gustó mucho su conclusión porque creo que como mortales, por así decirlo, intentamos hacer todo lo posible
y a veces no es en nosotros, porque pues nos pueden educar y todo lo que sea, pero pues si quieres y no, sushi no puede salir de tu casa, pues es tu única opción. Y como siempre, pues estamos esperando que el gobierno abra los ojos y que la verdad ponga regulaciones y implemente estas regulaciones, porque la verdad está muy padre que hayan prohibido el plástico, pero pues como hemos visto ahora es la moda de la bolsa compostable y que no se composta ni por error, ¿no? Entonces, pues qué padre que tengamos esta información y con datos como los de Alsea para que nosotros lo podamos compartir con nuestra comunidad de Verde ITAM y pues que aunque nos dé flojera, intentemos cocinar en la casa y apoyemos los negocios que sí están tomando en serio estos. Ya hay muchos que están usando paquetes que realmente son biodegradables o de hueso de aguacate o cosas así, pero pues sí, muy interesante. Muchas gracias por su presentación. Vamos a ver el artículo resumido en la página web, su infografía en redes sociales, entonces para que no quede en vano esta investigación y la verdad que de diferentes medios llegue a otras personas. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Tienen alguna duda también? Sí, justo. No. Pues si quieren, paramos la grabación.